Muy buenos días. En esta ocasión les voy a presentar la solución de una ecuación diferencial de segundo orden no lineal, eh, enfatizando los métodos de solución. Como vemos acá, es un punto del libro de Bois di Prima sobre ecuaciones diferenciales. En la página 143 voy a pasar entonces a la presentación RISE. Aquí en Jupyter Notebook. Son ecuaciones de segundo orden no lineales, pero a los que les falta la x, es decir, en la expresión no está la variable independiente x, de manera explícita no, sino de manera implícita a través de la variable y. Es decir, ecuaciones de segundo orden de esta forma: y' igual a f de y', es decir, el lado derecho de la ecuación, cuando despejas a la derivada de segundo orden, el lado derecho me queda en función solo de y de y no aparece de manera explícita la x como variable independiente de la y. Pero para este tipo de ecuaciones diferenciales a las que les falta la x, la estrategia en primera instancia es utilizar un cambio de variable, el cambio de variable v igual a y', que hace que la ecuación de segundo orden baje a ser una ecuación de primer orden, es decir, obtengas una ecuación mm, nueva, pero de primer orden. Así ya baja la complejidad del problema. Entonces, con este cambio de variable, vas a obtener una ecuación diferencial así: dv, siendo v igual a y', de dv de x igual a f de y, v. Uno, para resolverlo por métodos usuales, esta nueva ecuación de primer orden sería, por métodos usuales de los que conocemos para las ecuaciones de primer orden, se resolvería si la forma fuera, miren que en el lado izquierdo las variables involucradas son v y x, pero en el lado derecho no deberían ser las mismas, v y x. Para ser resuelto esta ecuación de primer orden, como conocemos que hicimos en el capítulo 2 del libro de Bois di Prima. Lo que se hace ya para poder dejar esta ecuación de primer orden de tal manera que quede el lado izquierdo y el lado derecho en términos de las mismas dos variables, es que utilizando regla de la cadena, expresas a d de b, d de x en términos de v y de v de y, para que ya la nueva ecuación diferencial nos quede como en esta línea, nos quede, que voy a utilizar mi pizarra, nos quede, y utilizamos en el que podamos, sobre las presentaciones de Jupyter Notebook, poder rayar. Entonces, nos queda ya una nueva ecuación, y que ya pasamos de esta a esta, y mientras que en esta las variables involucradas eran v, x y y, en esta es solamente v y y. Ya ahora sí es una ecuación de primer orden, esta nueva, de primer orden, y en términos, todo en términos de dos variables. Quien hace las veces de incógnita o función o variable dependiente sería v, y la independiente en este caso sería y. Bueno, entonces, y ya, esa es como la forma del método. Entonces, uno parte de la ecuación que teníamos originalmente, y' igual a f de y y', y con el cambio de variable v igual a y', obtiene esta ecuación que involucra tres variables, pero que utilizando regla de la cadena llegamos a esta nueva que tiene solo dos variables, a v y a y. Y esa nueva es la que podemos resolver con los métodos que ya conocemos. Entonces ahora, habiendo visto esto, pues miremos que bueno, yo con SymPy voy a mostrar que yo puedo escribir esta ecuación diferencial del ejercicio.
en términos, mm, el ejercicio para nosotros es resolver esta ecuación diferencial. Eh, el cuadrado de y', miren que esta es la derivada de y con respecto a x, el cuadrado de y', más y', es decir, la segunda derivada de y con respecto a x, menos dos veces e a la menos yx, menos y de x, es igual a 0. Ya en SymPy no entregamos las ecuaciones suponiendo que ya están igualadas a 0 y no se escribe ni el igual ni el 0, simplemente el lado izquierdo de esa ecuación en la que suponemos que está igualada a 0. Nuestro problema, pues, ya en términos de LaTeX, en la tipografía usual, es esta ecuación diferencial que tenemos acá. Este es nuestro problema. Vuelvo ya aquí al lápiz para que me permita señalar mejor. Entonces, y' más el cuadrado de y' igual a 2e a la menos y. Que cuando le implemento este cambio de variable, pues claro, y' se me vuelve b' y el cuadrado de y' se vuelve el cuadrado de v y el lado derecho queda igual, 2e a la menos y. Así, mire que he obtenido la forma que me dijeron, es que b' es d de v d de x, y al otro lado, si despejo d de v de x, obtengo es una función, ¿cuál? Menos b cuadrado más 2e a la menos y, la cual es una función de v y de y. Entonces, miren que aquí tenemos en el lado izquierdo dos variables, v y x, y al lado derecho una expresión en términos de dos variables, v y y, para un total en la ecuación de tres variables diferentes, v, x y y. Y queremos que la ecuación que logramos con este cambio de variable solamente tenga dos variables, v y y. Entonces ahora aplicamos, como hemos dicho en el método, regla de la cadena. Aquí con SymPy yo he entregado que, bueno, ¿y cómo me queda la nueva ecuación con la sustitución? Y ahora, y él también me la resuelve. Bueno, y dice, bueno, hasta ahora genera problemas. Todavía no, SymPy no la resuelve así. Esto también valora el hecho de que los cambios de variable hacen que las ecuaciones diferenciales sean cada vez más fáciles de resolver. Y mire que hasta ahora, como no hemos aplicado regla de la cadena, por ejemplo, la librería de cálculo simbólico asociada a SymPy todavía no nos lo resuelve. Entonces, bueno, nos quedó así, de b' igual a dv sobre de x igual a f de y, v. Y vamos a aplicar entonces regla de la cadena y sabemos de que entonces b', que es d de b de x, eso es la derivada de b con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, regla de la cadena. Pero como de y de x, es decir, y' es v, entonces aquí escribimos mejor v por d de b de y. Es decir, que hemos expresado a b' en términos de b y de db, de db, de dy. Así ya no se nos desaparece la expresión, ya no nos aparecerá la variable x. En la nueva ecuación, mírenla acá, ya ahí nos quedó que toda la expresión, miren que es una ecuación de primer orden, en la que no aparecen sino las variables v y y, siendo o considerando a y como variable independiente y a v como variable dependiente de la y. Entonces tendríamos b como una función de y es la que queremos resolver de esta ecuación. Y esta ecuación, si la estandarizas, vas a ver que es una de Bernoulli. Para estandarizarla, recuerde que divide por v, es decir, por el coeficiente de la derivada de primer orden, y así obtienes d de b de y más b igual a 2e a la menos y por v a la menos 1. Bueno, entonces, por v a la menos 1, aquí borramos, por v a la menos 1, y miren que efectivamente esta es una forma
Miren que si lo que estoy en una forma, dejémoslo f' más p de x f igual a g de x por f a la n. Miren que es una Bernoulli, en este caso de parámetro menos 1, de parámetro n igual a menos 1. Entonces, siendo de Bernoulli, pues vamos a resolverla. Entonces, aquí ya estandarizada, miren que aquí ya hemos visto que su forma, recuerden que la forma estándar de las de Bernoulli, pongámosla ya una expresión, miren que esto tiene la forma, esta que obtuvimos tiene la forma, si lo quieres ver así, y' más p de x, y igual a una g de x por y a la n. Solo que en esta nueva ecuación, quien hace las veces de y es v y quienes hace las veces de variable independiente de x es y. Pero tiene la forma, miren que sí. Entonces aquí p es 1, el coeficiente p de x, en este caso p de y, sería la función 1. Los coeficientes en este caso serían p de y igual 1 y g de y igual a 2 a la menos y. Y el parámetro n, que lo tenemos aquí. Entonces así resolvemos esta Bernoulli. Esta Bernoulli ya la podemos resolver con SymPy o con los métodos que ya hemos visto para ecuaciones diferenciales de primer orden. Aquí lo voy a correr para que él me escriba esa expresión. Miren que está la ecuación igualada a 0. Y en la siguiente línea le digo, hombre, pero resuélvala para v. Y cuando la resuelve para v, él me la entrega así. Entonces, con la función disolve, SymPy me dice, es que la solución para v es la raíz cuadrada de C1 más 4 veces a la y por e a la menos 2y. Vamos a ver que cuando resolvemos esta Bernoulli nos da una expresión equivalente, nos da la misma solución. Entonces miren que, recuerden que para las Bernoulli, el cambio de variable es dar una nueva variable, que ya la voy a anotar con W, que es igual a la variable dependiente elevada a la 1 menos el parámetro n, que en este caso eso me va a dar b cuadrado. De donde, si despejas a v, me queda w a la 1 medio. Y si derivas, entonces la derivada de v con respecto a y me va a dar, bueno, pues recordemos que v, lo que tenemos v igual a la raíz de w y que la derivada de v con respecto a y es 1 sobre 2 veces la raíz de w, es decir, 1 sobre 2 por w a lo medio, como está acá. Y por regla de la cadena, eso lo multiplicamos por la derivada de w con respecto a y. Entonces ahora que implementamos este nuevo cambio de variable en la Bernoulli para que se vuelva una lineal. Entonces, aquí nos quedó la expresión que obtuvimos, ya expresado ya como una potencia, un medio de w al lado menos un medio de w de y. Y al implementarlo, miren que aquí está la ecuación diferencial que traíamos en la variable o incógnita v, y con el cambio de variable ya me queda en términos de la variable dependiente w, y estandarizamos esta para que veamos que esta nueva sí va a ser lineal. Entonces aquí tenemos es una Bernoulli, y aquí con el cambio de variable ya vamos a tener es una lineal, que algunas veces nos queda más que lineal también separado. Entonces, ¿y cómo vemos que es lineal? Pues dividimos por el coeficiente de la derivada de primer orden, de w de y, este que es un medio w a la menos un medio. Y al dividir, miremos que nos queda esta lineal. Y miren que esta es lineal, donde los coeficientes son p de y igual 2, mira que sí, y g de y igual a la menos y. Ahora que tienes una lineal, pues entonces, bueno, la resuelves como resolvemos las lineales, que es
que consiste en hallar primero un factor integrante por el que debes multiplicar la ecuación diferencial para encontrar la forma integral. Ese factor integrante depende del coeficiente P, y ese factor integrante en este caso nos va a dar 2y, como sabemos que cómo se halla. Y al multiplicar esa ecuación nueva por ese factor integrante, miren que me queda una ecuación diferencial que si observas el lado izquierdo de la ecuación, siempre vas a ver que el lado izquierdo es la derivada del producto de dos funciones, de al lado y y w. Mire que sí, la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Entonces, y el lado derecho lo dejas igual. Y bueno, pues ahora integras a ambos lados. Y la integral de la derivada de estos operadores cancelan. Me queda entonces el lado izquierdo e a la 2y por w. Y al lado derecho me queda 4e a la y más una primera constante de integración. Entonces, veamos que efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Esta es la forma integrable. Aquí ya integró y le quedó la constante de integración. Y ya la expresión te queda en términos de W. Resolvió para W la ecuación diferencial lineal en la variable W. Y esta es la solución de la ecuación diferencial lineal. Y ahora tratas de retornar a la variable original. Entonces, bueno, pues es que W es el cuadrado de B. Y así ya me quedó la solución en términos de V. Pero ya ahora retornas aún más para volver a la variable Y. V la despejas, pues estaba al cuadrado, sacas, le vas a cada lado a un medio para que te quede V y así puedas retornar a la variable Y, recordando que es que Y era, la derivada de Y era V. Por lo tanto, si V es la raíz de, como aparece acá, pues Y, para retornar la variable original, debes de integrar de nuevo, integrar esta derivada. Entonces, aquí ya yo te muestro, pues, en realidad la misma solución que teníamos para V. Esa nueva ecuación diferencial, para obtener a Y, ya es separable. Recuerden que lo que teníamos era de Y de X igual a la raíz. Si sacas factor común, E a la menos 2Y, entonces te quedaría E a la menos 2Y que multiplica a 4, E a la Y, ¿sí? Porque E a la menos 2Y dividido E a la menos, perdón, E a la menos Y dividido E a la menos 2Y, me queda E a la Y, más C1, cierra, y alarga el alcance del radical. Y mire que esta es una ecuación diferencial separable. Pasas el radical a dividir y el diferencial de x a la derecha y te queda esta. Entonces ya obtuvimos una separable. Y esta separable, bueno, pues integras al lado izquierdo con respecto a y y al lado derecho con respecto a x. Integrar al lado izquierdo con respecto a y requiere que la dejes organizadita para que te quede y utilices una regla de integración que consiste en esto, veas. Debes de dejar el integrando, esta expresión que estoy señalando, en la forma du sobre 2 veces la raíz de u, porque la integral de du sobre 2 veces la raíz de u es raíz de u. Debemos de dejarlo de tal manera que el numerador sea la derivada de la cantidad subradical y nos quede este 2 fuera del radical. Entonces simplemente vamos a hacer operaciones algebraicas para poder transformar este integrando de tal manera que nos quede una forma fácilmente integrable. Entonces ahora sacamos factor común, aplicamos que la radicación distribuye para productos, todos son procesos algebraicos, de que la exponencial negativa sube con exponente positivo, luego multiplicamos a ambos lados por un medio y ya nos va a quedar, luego multiplicamos por 4 y dividimos por 4 la fracción de la izquierda. Y miren que a la final
después de estas transformaciones, ya nos queda esa estructura que queríamos. Es que ya el lado izquierdo, así transformadito, mire que tiene la forma 1/2 raíz de u de u. Mire que es este factor es precisamente la derivada de la cantidad subradical. Entonces ahora sí puedes integrar lado a lado la ecuación diferencial separable que habías obtenido y al integrarla te queda así. Ya queda simplemente queda la raíz de u y en este caso que donde u era 4e a la y más c1 y miren que ya sí obtuvimos la solución general implícita de la ecuación diferencial. Implícita porque la y no está despejada, es decir, es una solución que es en realidad una ecuación en las constantes de integración C1 y C2. Y ya, pues, uno lo que hace es procesos algebraicos para despejar a y para obtener la solución general, pero explícita. Pero para eso, pues, entonces elevamos al cuadrado a ambos lados y hacemos transposición de términos. Vamos a hacerlo, mira, elevamos al cuadrado, transposición de términos, y luego aplicamos logaritmo a ambos lados y mire que ya nos quedó así y podemos expandir este cuadrado de este binomio para que nos quede así y miren que nos quedó en términos de C1 y C2 y bueno pues yo hice como yo comparé esta solución con la dada por Wolfram utilizando la aplicación en línea Wolfram para que me quedara igualita a la de ella, yo lo que hice fue hacer algo que es válido en ecuaciones diferenciales y es cambiar la denotación de las constantes de integración. Pues para eso yo dije, hombre, pues a C2 la vamos a cambiar por doble de C3 y a menos C1 la vamos a cambiar por C4. Así va a tener unas nuevas constantes de integración para que la forma, miren que ya me queda así, sea la dada por, voy a mostrárselas cómo me la entrega Wolfram. Entonces, verificación con Wolfram, nos vamos a este vínculo y él nos lleva a la página directa de Wolfram, donde ya está previamente introducida, miren, la ecuación en lenguaje LaTeX, que él nos reconoce si te la entrega en lenguaje LaTeX. Te entrega que esta fue la ecuación diferencial, miren, recuerden que esta es la original, y' más el cuadrado de y' igual a 2 veces e a la menos y nos dice, vea, la solución es esta. Mire que nos quedó que y como función de x, y de x es el logaritmo. Cuando aquí escribimos log, quiere decir logaritmo natural, de 1/4 de 8c2x. Y miren que lo que obtuvimos, vamos a devolvernos a la de nosotros. Lo que obtuvimos fue un cuarto. Mira que aquí está efectivamente un cuarto. 8c2x, pues aquí está 8c3x, simplemente por la denotación de las constantes, pero la forma es la misma. Más 4c2 al cuadrado, hombre, pues más 4c3 al cuadrado, simplemente la denotación de la constante, pero la forma es la misma. Y más c1 más 4x2, pues más c4 más 4x2, que está en la primera parte. Entonces, salvo el orden de los términos de la suma y la denotación de las constantes de integración, la forma es la misma. Entonces, así uno ve, hombre, efectivamente, esto está bien hecho. ¿Y en qué consistió todo el proceso? Pues que tomamos una ecuación diferencial original, vámonos así, e de original, y lo que hicimos fue primero implementar un cambio de variable. ¿Cuál? Que v, la nueva variable, fuera la derivada de y, para obtener una ecuación diferencial de primer orden, a la que pulimos utilizando regla de la cadena. Una ecuación diferencial de primer orden que me quedara así, d de v, d de y, igual a una f de y de v, después de aplicar regla de la cadena de masa. Y esta ecuación diferencial
resultó de ser de Bernoulli en nuestro caso, y las de Bernoulli con el cambio de variable W igual a B a la 1 menos N, se vuelven unas ecuaciones diferenciales lineales, y esa lineal la resolvimos aplicando los métodos que sabemos de hallar un factor integrante mu, y, y ya así resolvimos la ecuación diferencial para la incógnita W, y para retornar llegamos a una ecuación diferencial separable y que la resolvimos haciendo transformaciones algebraicas. Entonces, ese es como el camino recorrido. Miren que así pues esta ecuación diferencial es como muy enriquecida porque tiene que ver con cambios de variables para reducción de orden, tiene que ver con cambios de variables para convertir una Bernoulli en una lineal, y, y en el regreso o retorno o recuperación de la variable original obtuvimos una separable. Entonces uno ve como que es un ejercicio en el que repasas muchas de las métodos que para ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden se quiere que aprendas. Bueno, muchísimas gracias. Ya para la próxima entrega, yo les quiero entregar es algo que también Wolfram nos da, y es entregar estos 4 gráficos, así en arreglo matricial, que nos entrega 2 soluciones que son LI de este problema. Recuerden que la solución general es una colección infinita de soluciones, y que ese conjunto de soluciones infinitas, pues, tiene dos, siempre tiene, puedes elegir dos o encontrar dos soluciones de esas infinitas, dos que sean LI y que sirvan como elemento generador de todo el conjunto solución. Entonces, bueno, aquí Wolfram nos entrega dos, unas muy particulares, dos soluciones del problema. Miren que ambas son crecientes. Miren que en el gráfico de la izquierda usted ve que está el gráfico de y contra x, y en la segunda línea también de y contra x. Son funciones crecientes, y son soluciones que cumplen estas condiciones iniciales. La primera cumple que la función en cero vale 1 y su derivada en cero vale 0. Y la segunda función es una función que en cero ya vale 0, es decir, pasa por el origen, pero la derivada en cero vale 1. Son esas, por teorema, son soluciones siempre LI, y bueno, entonces son muy representativas del conjunto solución, son un generador del conjunto solución, del espacio vectorial solución. Entonces ya en la próxima entrega les entrego cómo pues graficar, hacer este arreglo, el proceso para hacerlo y verificarlo. Muchas gracias.